aunque no se pertenezcáis a la iglesia, pero somos familia espiritual. Quería también saludar a mi amigo y hermano de la fe, a Nino, y a su compañera, que me alegra mucho de veros por aquí. Mira, yo me voy a preparar una cosilla, no tardo mucho, lo voy a leer simplemente. Y vamos a leer, mira, lo voy a leer yo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subía a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Amén? Amén. Amén. Aquí lo vamos a ver. Bueno, pues, leyendo este texto, quería comentar unos versículos que me han llamado la atención, ¿no? Y yo lo he titulado El buscador buscado. Primero, como vemos, el buscador, que es Zaqueo, que al escuchar el ruido que acompañaba a Jesús, que siempre le acompañaban sus 12 discípulos, y mucha gente más, debido a que hacía milagros por donde iba, pues le iba pegando mucha gente. Bueno, pues todo este ruido que pasaba le llamó la atención a Zaqueo para acercarse a ver a Jesús. Pero él tenía una serie de impedimentos, que era la propia multitud, la altura de Zaqueo, que era un hombre pequeñito. Pero bueno, como dice la palabra, él procuraba ver a Jesús. Pero la multitud, que podemos interpretar que es el mundo, muchas veces no nos deja acercarnos a Jesús. También la condición física le impedía ver a Jesús. Ya te he dicho que era bajito. Al ser bajito, bueno, podía tener una ventaja, que meterse entre medio de la multitud y no molestaba, ¿no? Como era pequeñito, meterse en las patas y tal, pero bueno, eso como él era un hombre muy querido, podía ser descubierto y salir mal parado, ya que Zaqueo era un hombre muy conocido en Jericó. Todos sabemos que por la mala fama, no solo porque era publicano o recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Sabemos que en aquellos tiempos un cobrador de impuestos estaba mal mirado por todo el mundo, tanto por todo el pueblo de Jericó y la región de Judea odiaban a los cobradores de impuestos. Entonces podrían decirle, fuera de aquí, pecador, traidor, no eres persona no grata entre nosotros. El oficio de recaudador de impuestos era muy odiado, porque si los impuestos fueran por lo menos para el pueblo judío, bueno, pues pagamos, pero recibimos algo a cambio. Pero no, los impuestos eran todos para Roma, para pagar el imperio, el enorme imperio que tenía Roma, y entonces lo mantenía pues todas las provincias y las regiones que ellos conquistaban, ¿no? Así decir. Y Zaqueo, ya le digo, le tenían manía los judíos, todos. Los judíos porque era un colaborador de los enemigos, de los romanos. Y los romanos, porque también le daban manía de que, o sea, que le tenían como un Judas, ¿no? Por así decirlo, que decíamos, está ayudando y vendiendo a su pueblo. En fin, todo, y bueno, y aparte de todo estaba en su contra. Entonces, pero bueno, todos sabemos que el mayor problema que tenía Zaqueo también es que era rico. Y todos sabemos el problema que tiene el dinero para acercarse a Jesús. Además, el pueblo pensaba que era rico porque seguramente se quedaría con parte de lo recaudado, o pediría más de lo que le correspondía para el beneficio del mismo. Sabemos que las riquezas son un peligro para poder escuchar a Jesús. Todos conocemos los ejemplos de ricos que por este motivo por el motivo de tener dinero es muy difícil seguir a Jesús. En este mismo evangelio tenemos el ejemplo del joven rico que no quiso hacerse seguidor de Jesús porque amaba más al dinero que a Jesús. Todo estaba en contra de Zaqueo. Era rico, la muchedumbre, la estatura, la mala fama. Pero Zaqueo no era un mero buscador superficial de Jesús. Si hubiese sido un buscador superficial de Jesús, se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido para su casa.
Él tenía ganas de conocer a Jesús, tenía un deseo enorme de buscarlo, porque vemos que hizo dos acciones. Se apartó de la multitud, ¿no? Que lo que, bueno, quiere más o menos decir que se apartó del mundo, de los problemas que nos trae el mundo, muchas veces pues nos llevan, pues ya sabemos todos, ¿no? Lo que el mundo que nos aparta de Jesucristo, ¿no? Y luego se subió a un árbol, la segunda acción, se subió a un árbol sicomoro, ¿no? Y entonces vemos que Zaqueo, hay algo que el dinero y los bienes que tenía le llenaban. Él buscaba algo más. Él tenía una necesidad de hambre espiritual que solo había de encontrar en Jesús. Eso es lo que nosotros hemos encontrado en el Evangelio. Una paz interior, una llenura en nuestro espíritu que nada ni nadie nos lo ha dado en este mundo. Amén, ¿verdad? Por eso Zaqueo toma la decisión de alejarse de la multitud, subirse a un árbol sicomoro, y al alejarse del mundo podéis ver a Jesús. Porque muchas veces la multitud nos distrae para poder ver a Jesús. Se subió a un árbol sicomoro, que era un árbol parecido a una higuera, pero más alto, y que da un fruto parecido al higo. Puede llegar a medir unos 20 metros de altura. Pero ahora Zaqueo, subido a este árbol, se estaba exponiendo a que la gente lo viese. Pero a él no le importaba. Tenía una necesidad tan grande de ver a Jesús que no le importaba que la multitud lo viera. Encaramado a ese árbol, no le importaba nada. Solamente le importaba que Jesús se fijara en él. No le importaba lo que le dijeran los demás o pensar los demás. Pero en Zaqueo hay un buscador sincero, profundo, con mucha necesidad de conocer a Jesús. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es cuando el buscador es buscado. Llega Jesús en el capítulo 5 y empieza a ser, y vemos que empieza a ser buscado por Jesús, porque Jesús le busca con su mirada. No se encuentra delante de él, sino que levanta la mirada buscando a Zaqueo. Jesús ve mucho más allá de lo que la gente ve. Jesús sí que ve en Zaqueo su corazón, su necesidad, el interior de Zaqueo, el anhelo que tiene por tener un encuentro personal con Dios. Jesús conoce hasta su nombre y le dice: date prisa, desciende, no pierdas tiempo porque hoy es el día de tu salvación. Aquí vemos que Jesús hay un deseo también de conocer a Zaqueo. Por eso quiere tener trato con él. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Jesús utiliza la palabra necesario, es que algo importante va a suceder. Zaqueo era un hombre solitario, no tenía amigos, las únicas relaciones que tenían eran los propios cobradores de impuestos. Era repudiado por todos, por los judíos y por los romanos. Pero Jesús sí quería tener un trato con él, quería tener una amistad con él. Jesús no mira lo que mira el hombre, Jesús amaba a Zaqueo antes de conocerlo. Aquí podemos ver que hay dos tipos de amor. El amor a priori, que es el amor de Jesús, que antes de conocernos nos ama, antes de que cambiemos nos ama. Y luego está el amor a posteriori, que es el amor que nosotros damos, es que si cambian, si hacen las cosas que a mí me gustan, bueno, pues entonces te amaré. Pero primero, lo bueno que tiene Jesús es que nos ama sin que hayamos cambiado, Él nos ama por condición. También cuando Jesús le dice: date prisa, hoy es necesario que pase yo, que pose yo en tu casa, le está diciendo que quiero tener amistad contigo, que quiero tener una comunión. Zaqueo, date prisa porque es necesario que yo esté en tu casa. No es recomendable, no es aconsejable, es necesario. No hay alternativa para la salvación. Jesús es necesario para la salvación del hombre. Amén. Entonces bajó deprisa y lo recibió gozoso. ¿Qué más gozo podía encontrar que recibir a Jesús en su casa? Imaginad vosotros que Jesús os pide pasar la noche en vuestra casa. Qué honor, ¿no? Qué privilegio, ¿verdad? Además, en aquellos tiempos había unas leyes judías que no dejaban entrar a las casas de los cobradores de impuestos. Había que tener, a ver qué puesto aquí, había que tener una cuenta, bueno, que eran los cobradores de impuestos estaban puestos como pecadores, eran ladrones y criminales, ¿sabes? Los tenían igual considerados como los ladrones y los criminales. Un recaudador de impuestos no podía ser juez, no podía ser testigo, su palabra no tenía ningún valor en un tribunal judío. Y además había un edicto que si un judío entraba en la casa de un cobrador de impuestos, automáticamente contraía una contaminación ceremonial y no podía entrar en las sinagogas. Por eso nadie entraba en la casa de Zaqueo. Pero Jesús piensa diferente a nosotros y entra en su casa. Ahora Zaqueo tiene a Jesús en su casa. Ahora sí es rico.
Ahora tiene a Jesús y sabe lo que es una riqueza real. El tener a Jesús en nuestras casas y en nuestros corazones. Esa es la verdadera riqueza. Dice por ahí un evangelista que hay dos tipos de pobreza. La pobreza del que no tiene dinero y la pobreza del que solo tiene dinero. Ahora Zaqueo realmente es rico, conoce la verdad, la riqueza espiritual, no la material, que es la de tener a Jesús en tu casa y en tu corazón. Amén. Y así pasamos al versículo 7, que vemos cómo empiezan a orarle la gente, no solo a Zaqueo, sino también a Jesús, ¿no? Porque entró en casa de un pecador. Pero tenemos que darnos cuenta de que no nos tiene que importar lo que diga la gente, nos tiene que importar lo que Dios diga de nosotros. Y no nos tiene que importar lo que la gente diga que es pecado, sino lo que Dios diga que es pecado. Y nada más, Zaqueo, el buscador que fue buscado. Aquí lo dejo. Muchas gracias por escucharme.